Apreciados amigos, queridos hermanos, un gusto saludarles con ustedes el pastor Luis Eguiluz. Una vez más nos unimos para el repaso de la lección de esta semana. Ya estamos en la lección 2. La lección para esta semana se titula Muerte en un mundo pecaminoso. La lección de esta semana la vamos a dividir en tres partes. La primera parte nos habla acerca de Satanás como el autor de la destrucción y de la muerte. La segunda parte nos va a presentar las consecuencias del pecado y por último vamos a ver la solución que Dios ofrece para el problema del pecado. Vamos pues a repasar el versículo de memoria, el versículo central para el estudio de esta semana, el cual lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. La palabra de Dios nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Durante este trimestre estamos analizando cómo el pecado entró a este mundo, cómo Satanás se rebeló y causó todo este tremendo mal al universo, a este bello lugar que Dios había creado. Ahora encontramos dolor, tristeza, pesar, y como la lección nos dice, por tanto, como el pecado entró por un hombre, así también el Señor iba a hacer provisión para que la muerte no sea el final de todo, para que Dios pudiese traer libertad y para que pudiese restaurar aquello que había creado. Nosotros hemos visto la lección anterior cómo allá en el cielo Lucifer se rebeló. Lucifer comenzó a sentir celos de Jesucristo y luego también comenzó a sentir incomodidad por la forma de pensar que él había adoptado. Él comenzó a decir que los mandamientos de Dios no se podían cumplir, que Dios era un tirano, que Dios quería imponer las cosas por la fuerza, y comenzó a crear un espíritu de incomodidad y de rebelión. Tanto así que una tercera parte de los ángeles se unieron a él y por último tuvieron que ser echados. Así que Satanás decidió destruir la creación de Dios, la felicidad de Adán y Eva en la tierra. Aunque Dios ya le había advertido a Adán y a Eva que había un ser rebelde y que podía engañarlos, que tuviesen cuidado y que tomaran todas las precauciones. Y las indicaciones de Dios eran precisas. Dios le dijo, había un árbol al cual ellos no deberían acercarse, no deberían comer el fruto. La consecuencia iba a ser la muerte. Entonces, Dios les advirtió sobre cualquier tentación que pudiese venir, que no tuviesen exposición a las tentaciones. Aun cuando el mundo todavía era perfecto e inocente, ya habían claras restricciones para que los seres humanos recién creados obedecieran. Así que Dios tiene un amor tan grande por el ser humano que lo prepara para las cosas que van a venir, porque no quiere la muerte de sus hijos. Así que esa prueba era para probar, en realidad, valga la redundancia, su fidelidad. Lo que el hombre tenía que hacer era obedecer, pasar la prueba y vivir para siempre. Así que había sido creado con una inmortalidad condicional. ¿Condicional a qué? A su obediencia. Adán y Eva tenían que pasar este momento de prueba y salir adelante. Y no fue así. Así que hay una declaración pues en tensión. Dios vino al jardín y le advirtió, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios había creado a Adán y a Eva con libre albedrío y les había dado
la capacidad de razonar, de pensar, de tomar sus propias decisiones. Y les dijo, pueden ser engañados, tengan cuidado. Esta advertencia tenía que mantenerla en mente Adán y Eva. En algún momento, por alguna circunstancia, Adán se separó de Eva y Eva estuvo cerca de ese árbol y ella observó cómo la serpiente comía alegremente del fruto que Dios había prohibido que se comiera. Satanás mismo había utilizado ahora esta serpiente y estaba comiendo de este fruto prohibido. Y Eva observaba y miraba que no le pasaba nada. Nosotros, si vamos al libro de Génesis capítulo 3, versículos 1 en adelante, vamos a encontrar un registro histórico de lo que ocurrió y cómo los acontecimientos se fueron desenvolviendo. Vamos a leer juntos aquí en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Nosotros aquí podemos darnos cuenta claramente de algunas mentiras de Satanás, porque Satanás es el padre de la mentira. Y él comienza a utilizar la psicología, la palabrería, el engaño para llevar a Eva por el camino equivocado. Si nosotros tuviésemos la capacidad de discernir entre el bien y el mal de una manera clara, vamos a evitar problemas. Ese discernimiento viene solamente por recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la capacidad de discernir entre el bien y el mal, entre lo que viene de Dios y lo que viene de Satanás. Pero muchas veces nos separamos de Dios y es allí donde el enemigo se aprovecha. Así que desde la perspectiva humana, el argumento de la serpiente podría ser convincente, podría atraer nuestra atención. En primer lugar, no había evidencia en este mundo de nada malo, de ningún pecado. Todas las cosas estaban hechas bien. Y hasta este momento no existía el pecado, no existía la muerte, había mucha inocencia. Y Eva fue cautivada por esa inocencia. En segundo lugar, la serpiente efectivamente estaba comiendo este fruto prohibido. Y lo disfrutaba mucho, porque Satanás mismo era el que estaba actuando y estaba utilizando a la serpiente como un medio, como un instrumento para llegar a Eva. De esta manera podemos ver que el mandato de Dios parecía pues ser demasiado restrictivo y hasta cierto punto absurdo, ¿no? No moriráis y la serpiente está comiendo y no muere. Entonces, desafortunadamente, al decidir entre estas dos declaraciones contrapuestas, Eva ignoró tres principios básicos. Primer principio, la razón humana no siempre es la forma más segura de evaluar los asuntos espirituales. Nuestro razonamiento no es igual que al de Dios. Nuestros pensamientos no son tan altos como los de Dios. No podemos nosotros entender con razonamiento, con lógica humana, las cosas espirituales. En segundo lugar, la palabra de Dios puede permanecernos o puede parecer ilógica, sin sentido, pero siempre es correcta y siempre es digna de confianza. Aunque no la entendamos, aunque nos parezca absurdo, aunque nos parezca inadecuado, ¿no?
¿Cómo Abraham va a escuchar que le dice, ve y sacrifica a tu hijo? ¿Verdad? Muchas veces no entendemos los caminos del Señor, pero el Señor nos ha llamado a ser obedientes. No a renegar, ni a criticar, ni a rebelarnos, ni a murmurar, sino a obedecer. Y en tercer lugar, hay cosas que no son ni malas ni incorrectas en sí, pero Dios las ha elegido como una prueba de obediencia. ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no lo otro? ¿Y por qué no puedo comer esto? ¿Y por qué no puedo hacer tales cosas en este día? Entonces, hay cosas que nos parecieran incorrectas, incómodas, absurdas, no tienen sentido, pero en realidad son sencillas, pero tienen un profundo significado. Dios en su infinita misericordia quiere ver si nosotros realmente somos obedientes o no. Como cuando a nuestros hijos le pedimos algo, le decimos que hagan o realicen algo. Queremos y esperamos una respuesta positiva, obediencia de parte de ellos. De igual manera, Dios quiere que nosotros también seamos obedientes. Nuestras decisiones, por lo tanto, tienen consecuencias eternas. Nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Para vida eterna o para muerte eterna. Lo que nosotros decidamos, eso es lo que vamos a cosechar. Eso es lo que por último vamos a recibir. Así que mis queridos amigos y hermanos, hay una tensión entre lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo. Y nosotros estamos en medio de este gran conflicto cósmico. Así que la muerte llega por la desobediencia. Vamos a ver lo que se relaciona con el engaño de la serpiente. Génesis 3, 1 al 7. Nosotros hemos estado leyendo ya hasta el versículo 4. Vamos a continuar en el versículo 5. Dice, si no sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Aquí nosotros, una vez más, podemos ver que Eva se deja llevar por las emociones, por los sentimientos y por los sentidos. Nos dice aquí que ella vio, que ella se dejó llevar por lo que vio. Y Satanás es muy hábil, Satanás es un tremendo y astuto enemigo de Dios, ¿no? Psicólogo por excelencia. Así que si nosotros analizamos lo que sucedió en este hecho, ¿no? Podemos verlo desde varias perspectivas. Por ejemplo, la psicología de la tentación, ¿no? Dios ha advertido a Adán y a Eva que si comían del fruto prohibido iban a morir. Al asumir la forma de una serpiente, Satanás utilizó varias estrategias para inducir a Eva al pecado. En primer lugar, generalizó la prohibición específica de Dios. Generalizó. Dijo, ¿es verdad en que Dios ha dicho que no pueden comer ningún árbol del jardín? Esta generalización, ¿no? Que es la forma que estaba utilizando para llevar a Eva a donde él quería. Es una astucia muy grande, ¿verdad? Y Eva pues contraargumentó, Eva respondió, Eva dijo, no, 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 no. Dios ha dicho más bien que sí podemos comer de todos los árboles, de todos los frutos de estos árboles. Entonces Satanás estaba llevándola a ella donde él quería. Más bien, de este árbol no podemos comer. Entonces Satanás contradijo la declaración de Dios y afirmó categóricamente, no morirán. ¿Qué había dicho Dios? Si comes de este fruto vas a morir. ¿Qué dijo Satanás? Yo como y no muero. Entonces estaba de una manera sutil, estaba mencionando a Dios como mentiroso. Y finalmente, pues,
acusó a Dios de ocultarles deliberadamente una información esencial, ¿no? Dijo Satanás, si no sabe Dios que el día que ustedes coman de este fruto serán como Dios. Bueno, Dios no nos dijo eso. Dios nos ocultó esta información. Y una vez que ustedes coman de este fruto, podrán discernir entre el bien y el mal. Podrán saber el bien y el mal. Dios no les dijo esto. Así que la curiosidad de Eva le llevó al terreno encantado del enemigo. Y allí se vio obligada a decidir entre permanecer fiel a Dios o navegar en estas aguas que la llevarían a un destino terrible. Entonces, podíamos nosotros definir. Eva utilizó sus propios sentidos. Eva utilizó el método empírico, el de la observación personal, y de esta manera decidió. No puso las cosas de Dios en primer lugar. No obedeció la palabra de Dios. No buscó a Adán para conversar sobre lo que estaba pasando. Ella tomó una decisión unilateral, personal, racional, o sea, solamente de acuerdo a los elementos que tenía frente a ella, método empírico, método de razonamiento lógico, come y no muere. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hemos sido engañados. Así que vamos a ver tres aspectos en los cuales nosotros podemos darnos cuenta de lo que pasó. En primer aspecto es la perspectiva nutricional, ¿no? El árbol era bueno para comer. Ella vio desde esa perspectiva nutricional. Esto es algo bueno para comer. Me va a hacer bien. Tengamos cuidado. Muchas veces nosotros también somos tentados desde esta perspectiva, desde este punto de vista nutricional. El segundo punto, desde el punto de vista estético, vio que era agradable a los ojos. Le gustó, llamó la atención. Y esto es algo que Satanás utiliza mucho hoy en día también. Y en tercer lugar, el análisis lógico, ¿no? Codiciable para alcanzar sabiduría. Esto me va a traer algo nuevo. Esto me va a hacer mejor que los demás. Así que tenía ella buenas razones para decidir por lo que estaba ofreciéndole Satanás. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, en la parte práctica nosotros también tenemos que tener cuidado. Satanás busca llevarnos por la tentación del apetito. Somos muy débiles con relación al apetito. Y no digo solamente el apetito desde el punto de vista de la alimentación. El apetito por los placeres. El apetito por el dinero. El apetito por el poder, ¿no? Hay muchas clases de cosas que agradan al hombre, a la mujer, que tratan de poner a Dios por debajo. En el otro aspecto, en lo estético es porque muchas veces nosotros también nos vamos por las cosas que nos gustan, la moda, las cosas que llaman la atención, que tienen mucha luz, que atrae los sentidos, ¿no? Todas estas cosas son engaños del enemigo. Y el otro, el asunto lógico, ¿no? De que queremos nosotros alcanzar lo mejor, queremos estar por encima de los demás, queremos obtener cosas que tal vez no las podemos obtener de una manera normal, correcta. Y entonces viene el celo, viene el engaño, viene la envidia, viene el robo, viene el adulterio. Y todas estas cosas Satanás las utiliza muy hábilmente. El engaño de Satanás funciona. Y si nosotros no estamos tomando las precauciones, vamos a caer fácilmente. Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y este es un engaño
que se ha mantenido a través de los siglos, el que los hombres creen que uno no muere. La inmortalidad del alma, ¿no? La inmortalidad del alma, que los muertos se van al cielo, o que los muertos se van al infierno, o que podemos comunicarnos con los muertos, o que hay un infierno donde los muertos están quemando por la eternidad. Son ideas satánicas. La Biblia claramente dice que el muerto nada sabe. La persona que muere está allí hasta el día cuando Cristo lo levante. Primera resurrección para vida eterna o segunda resurrección para destrucción eterna. La inmortalidad del alma, pues, es un engaño satánico. El alma no es inmortal. El alma que pecare, esa morirá. Y todos aquellos que se rebelen contra Dios, pues morirán para siempre. ¿Qué pasa con aquellos que buscan o invocan a los muertos? En realidad lo que están haciendo es invocar a Satanás. Están metiéndose en un terreno prohibido, al cual Dios ya desde el principio ha amonestado, y Dios aborrece, y Dios está en contra de que los seres humanos invoquen a los muertos porque están invocando realmente a Satanás. Vamos a avanzar un poquito más porque, mis queridos amigos, estas cosas son muy importantes, ¿no? Y a las cuales nosotros tenemos que prestarle mucha atención. No podemos pasar por alto las teorías y las enseñanzas que hoy en día encontramos a través de la televisión, a través de la escuela, la universidad. Nos tratan de enseñar filosofías orientales, nueva era, que uno puede salir del cuerpo y que vienen los muertos a hacernos daños. Todas estas cosas no son ciertas. Ubiquémonos en base a la palabra de Dios. Seguimos con Génesis capítulo 3. Ahora, versículo 7 en adelante dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¡Qué terrible! Las consecuencias del pecado son visibles, son palpables. Con ese acto de desobediencia, Eva puso fin a su lealtad a Dios y entonces vino el inicio de una lealtad a Satanás. De ahí en adelante, después del pecado, Adán y Eva se convirtieron en hijos del diablo, leales a Satanás por esa desobediencia. Las consecuencias fueron inmediatas. Ellos se escondieron de Dios. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo, porque se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Antes no estaban desnudos? Sí, pero había inocencia, había una luz divina que los cubría. No había malicia en su ser, su corazón era puro. Entonces Satanás creó en ellos lo que se conoce también como teofobia, el temor a Dios, huir de la presencia de Dios. Y desde un punto de vista físico comenzaron a transpirar, a sudar, a tener temor, a sentir el dolor y por último la muerte. Y desde una perspectiva ecológica, el mundo también comenzó a sufrir los ataques de lo que venía como consecuencia del pecado, ¿no? La muerte, la destrucción de la naturaleza y los cambios climáticos y todas estas cosas que antes no había. La realidad de la muerte, pues, es algo que tuvieron que sufrir todos los hombres desde Adán y Eva en adelante. Cuando Dios dijo, morirás, no significaba que iban a morir en ese momento. Lo que significaba es que comenzaba el proceso de la muerte. Y es en realidad lo que pasa con nosotros. Nosotros nos vamos desgastando cada día. Nuestras células van muriendo cada día, tienen que irse regenerando. Y nosotros vamos a llegar a un punto en el que vamos a morir. La muerte es algo real. Y Dios dijo, del polvo saliste y al polvo volverás. Y ese proceso
¿no? de la muerte está en varios campos, ¿no? La muerte de la naturaleza, nosotros vemos allí los animales, las plantas, todos van muriendo, van desgastándose. El ser humano también, en el aspecto físico, nos vamos envejeciendo, vamos muriendo, nuestras células también. En el aspecto mental también nuestra mente se va deteriorando. En el aspecto espiritual también vamos muriendo espiritualmente si es que no nos conectamos con la fuente de la vida. Así que como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos son pecadores. Todos hemos pecado. Romanos 5:12. Qué triste es que haya llegado la consecuencia de una desobediencia de una manera tan terrible. Si allí termináramos la lección, qué triste sería todo. Pero gracias a Dios que hay un hermoso versículo allí en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es un texto evangelístico, ¿no? Algunos le llaman el protoevangelio. Aquí se menciona ya el inicio de esa lucha milenaria entre el bien y el mal. ¿Qué les parece? Cristo y Satanás. Cristo decidió de manera voluntaria tomar el riesgo de dejar su divinidad para tomar la humanidad. Dejar todo su reino, toda su potencia, ¿no? Todo su poder para venir aquí a ser un ser humano débil, con todo la carga del pecado. O sea, no vino en la misma estatura de Adán, vino en la estatura de los hombres de la época de su tiempo. Pero lo que le daba fortaleza era la conexión con Dios, la dependencia del Espíritu Santo. Cristo vendría pues entonces a morir por nosotros y destruir el imperio del mal. Y así como había frustración y desesperación, ahora pues había seguridad, no solamente en el presente, sino también esperanza para el futuro. En primer lugar, maldijo a la serpiente y con una palabra de esperanza mesiánica le dijo, pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. O sea, el Señor ya estaba mencionándonos que iba a venir un momento en el que Cristo iba a sufrir toda nuestra culpa. Todos nuestros pecados iban a ser clavados en la cruz para que Jesucristo llevara lo que nosotros deberíamos merecer llevar. Y ahora nosotros podamos ser liberados de esa carga tan terrible, que es la consecuencia del pecado, la muerte eterna. Esa palabra enemistad, ¿no? Ya nos trae a la mente la idea del conflicto cósmico, el gran conflicto entre el bien y el mal, esa enemistad entre lo bueno y lo malo, entre Cristo y Satanás, y en donde nosotros podríamos decir, bueno, todo esto está pasando por culpa mía, por culpa nuestra. ¿Qué le costó a Eva obedecer, no separarse de Adán? Pero las cosas ya están hechas. Ya nosotros estamos inmersos en este mundo de pecado, sufriendo las consecuencias del pecado, pero gracias a Dios, el Señor dio una salida. Aquí en el versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Tuvo que echarlos del jardín del Edén, pero no los envió desnudos ni con sus hojas de higuera. Dios mismo les mostró cómo podrían ellos acercarse a Dios. Y entonces Adán y Eva tuvieron que realizar el primer sacrificio. No solamente vieron las flores caer y marchitarse, lo cual era algo terrible para ellos. Lo más terrible fue ahora tomar con sus propias manos la vida de aquel corderito que simbolizaba a Jesús.
Imagínense al ver derramar la sangre, al ver morir ese cordero inerte, sin vida, que antes estaba jugueteando, correteando y ahora estaba muerto por culpa de sus pecados. El dolor que llenó sus corazones, indescriptible. No hay palabras. Ellos lloraban y veían todo lo que había traído su desobediencia. Y el Señor les proveyó esas ropas, que eran las túnicas que fueron hechas con las pieles de los animales, representando la justicia de Cristo que nos cubre, porque las hojas de higuera son como la justicia propia, son como cubrirnos con nuestras propias obras. Y el Señor le dijo, no, tus obras no sirven para nada. Yo voy a proveer tu vestidura, y esas vestiduras representan la justicia de Cristo. Podemos nosotros alcanzar el perdón a través de la aceptación de Cristo y de su muerte en la cruz. Dios utilizó el sacrificio de este animalito para ilustrar la promesa mesiánica. Hubo rebelión en el cielo, hubo pecado en la tierra por la desobediencia de Adán y Eva, pero hubo también un plan de salvación. Hubo un medio a través del cual Dios nos ofrece a nosotros el liberarnos de esta gran culpa. Ahora está en nuestras manos. Ahora nosotros tenemos que decidir, aceptar o rechazar. Mi querido amigo, mi querido hermano, al estudiar esta lección tenemos que abrir nuestros ojos. Hoy en día Satanás está trabajando muy astutamente, así como lo hizo en el Edén, lo está haciendo ahora. Así como Eva no se percató, no se dio cuenta y fue engañada, de esa misma manera hoy en día muchos de nosotros estamos siendo engañados por Satanás. Se presenta ya no utilizando una serpiente, puede utilizar un televisor, puede utilizar un libro, puede utilizar a un maestro en la escuela para que enseñe a nuestros hijos cosas perversas. Puede utilizar a un maestro en una universidad para que nos haga creer que el materialismo y que el evolucionismo son las cosas reales, cuando no es así. Ten cuidado de lo que haces, de los sentidos. Ten cuidado de cómo tomas decisiones. Mi querido hermano, acerquémonos al Señor confiadamente. Vayamos a su palabra. Estudiemos la Biblia. Confiemos en Él. Y Él va a darnos claridad de mente, de pensamiento. Y de esta manera vamos a poder entender claramente qué es lo que Dios tiene para nosotros. Acércate al Señor. Búscalo y Él te dará la salida. Dios buscó a Adán y a Eva. Dios les proveyó la vestimenta real. Dios les dijo que habría una enemistad entre el bien y el mal, pero al final Dios promete la simiente, promete la salvación, promete la restauración. Que Dios nos ayude a entender nuestra condición, nuestra situación y sobre todo que aceptemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana en la siguiente lección. Bendiciones.